Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Ameripharma. Bien, vamos a continuar ahora con Grecia. Grecia, esta semana, pues fue el mal ejemplo. Grecia se me parece tanto a los países latinoamericanos en los años 80 que no querían hacer sus ajustes. No querían hacer sus ajustes, aparecían políticos de izquierda que vendían maravillas y pajaritos volando en el aire, bueno, y se hacía finalmente una mala política, se ejecutaba una mala política económica y caían los gobiernos. Recuerdo eso perfectamente en los años 80. Mi tesis doctoral fue sobre el efecto del ajuste de las políticas basada en la política del Fondo Monetario Internacional en los años 80 y con una aplicación al caso de la República Dominicana. Y recuerdo perfectamente el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Perú, recuerdo a Alan García en ese periodo de los 80, que fue un desastre de política económica. Recuerdo el caso de Ecuador, recuerdo muchísimos casos de América Latina. Y Grecia ahora, pues me hace recordar, es como si fuera un déjà vu. Ahora, Alexis Tsipras, el primer ministro griego, pues no quiere pagar la deuda y no quiere, oigan bien, no quiere ejecutar la política que le están exigiendo sus socios. ¿Quiénes son los socios de Grecia? Primero, el Fondo Monetario Internacional, que Alemania le pidió que se involucrara a partir del año 2011. Le dice, no, pero espérese, usted se tiene que involucrar en esto, en este salvamento. Entonces, el Fondo Monetario Internacional. Luego está el Consejo Europeo, el que define políticas económicas. Está propiamente el Bundesbank. El Bundesbank, ese es el alter ego del Banco Central Europeo. También está ahí adentro. Y el Banco Central Europeo, todos ellos tienen como digamos, requerimiento fundamental para Grecia, que ejecute una política fiscal que reduzca el déficit. ¿En cuánto lo tiene que reducir? Yo tengo aquí el dato, usted lo puede encontrar en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com, repito, www.jaimearistescuder.blogspot.com. Puede encontrar un artículo, se llama El FMI abandona a Grecia. Y ahí se establece que Grecia debe alcanzar superávit fiscales de un 1% en el año 2015, 2% en el año 2016 y 3% en el año 2017. ¿Cómo lo tiene que alcanzar? Dice el Fondo Monetario Internacional, miren, la única forma es si ustedes reducen los gastos de pensiones. ¿Por qué? Porque entre pensiones y sueldos, el gobierno se lleva alrededor del 85% de todo el gasto. Oigan bien, entre pensiones y sueldos, alrededor del 85% de los recursos se los lleva el gobierno de esa manera para gastar en esas dos únicas partidas, 85%. Es decir, que lo que resta de gasto prácticamente lo tiene que tomar endeudado. Pero, ¿y quién le va a prestar a Grecia? ¿Quién le va a prestar a Grecia? Cuando Grecia ahora tiene que pagar, oigan bien, Grecia tiene que pagar en las próximas semanas, estoy hablando julio, inicio de agosto, tiene que pagar en total 9.340 millones de dólares. 9.340 millones de dólares. ¿A quién le tiene que pagar Grecia ese dinerito? Se lo tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional y se lo tiene que pagar a el Banco Central Europeo. Usted me dirá, pero eso es mucho dinero. Sí, es que Grecia, recuerden que recibió centenares de miles de millones de dólares de rescate. Entonces ahora tiene que comenzar a pagar, pero para pagar necesita hacer su ajuste fiscal. Entonces hay algunas personas, ahí está el profesor Stiglitz, premio Nobel y profesor de la Universidad de Columbia, que dice que no, que eso está mal, que esa austeridad no es buena, que eso puede desembocar en situaciones de turbulencia. Kenneth Rogoff, también de la Universidad de Harvard, dice que eso no, hay que tener cuidado porque los países europeos no quieren turbulencia con el euro y la salida de la eurozona por parte de Grecia pudiera desembocar en esa turbulencia. Pero yo le voy a decir lo siguiente, y cuando América Latina estaba haciendo sus ajustes, ¿dónde estaba Stiglitz, por ejemplo? Me gustaría saber dónde estaba Stiglitz. ¿Por qué Stiglitz no escribía en ese momento? Quien sí escribía mucho sobre economía latinoamericana era Rudy Dorbush, a quien Dios lo tenga en gloria, el profesor Rudy Dorbush, a quien conocí muy bien, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, ese sí escribía mucho. Sí escribían muchos latinoamericanos excelentes que hablaban de la necesidad de ajustar la economía y de ajustarla
de tal manera que pudiera comenzar a mejorar la capacidad exportadora y de generación de empleo en América Latina. Entonces, eso es lo mismo que se le está exigiendo ahora a Grecia. Pero Grecia tiene el síndrome del abusador, que es aquel que es pequeño, es débil, y entonces sabe que puede abusar y puede tratar de agredir al más grande porque no le va a hacer nada al grande. Es como un perrito chiquito, de esto que tú ves un pastor alemán o un Doberman grande mirando un perrito chiquito, un chihuahua, y el chihuahua ahí ladra que ladra, ladra que ladra, ladra que ladra, y fuyéndolo, molestándolo muchísimo al perro grandote, y el perro grandote mirándolo, como diciéndole, si yo te doy una mordida, ahí mismo tú llegas. Eso es lo mismo que le hacen con los alemanes, por ejemplo, los griegos. Los griegos lo que están ahí amenazando, diciéndole, bueno, si ustedes no temperan a nuestros requisitos de nuevos desembolsos para nosotros pagarle al fondo y pagar al Banco Central Europeo, nosotros lo que vamos a es crear un puente de traslado rápido de todos estos inmigrantes que están llegando del norte de África para mandárselo a los alemanes. Eso es lo que le están diciendo los griegos, oigan bien. O sea, obviamente que eso es algo que los alemanes no van a permitir que pase. Entonces, fíjense cómo Grecia está tratando de abusar porque sabe que salir de una forma abrupta de lo que es la zona euro pudiera generar cierta turbulencia. Yo hace tiempo hubiese sacado a Grecia, pero como yo no estoy participando en ninguna de ese tipo de reuniones, pero mi consejo hubiese sido sacar a Grecia, definitivamente. Grecia no tiene capacidad, porque recuerden que Grecia falsificó datos. Grecia falsificó información, Grecia ocultó información y hizo subregistro de gastos públicos. Y obviamente cuando eso se vino a conocer, entonces ahí ya se verificó que la situación de las finanzas públicas era mucho peor de lo que estaba diciendo. Entonces, ¿quién va a confiar en Grecia? ¿Quién va a confiar en Grecia después de todo el dineral, toda la plata que le metieron para apoyarla, soportarla? Entonces, ahora Grecia quiere decirle al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo que si no le desembolsan, ella va a hacer un incumplimiento, una cesación de pago. Ellos no le van a pagar, va a hacer una suspensión de los pagos que tiene que hacer en julio y agosto. Cuando uno ve ese tipo de argumentos y uno se retrotrae a lo que es América Latina, en lo que fue América Latina en los años 80, cuando vino la crisis de la década perdida en los años 80, América Latina tuvo que hacer su ajuste. Y fue un ajuste duro. Recuerden aquí en República Dominicana, 1984, 1985, ajustes duros, ajustes de subidas fuertes de precios, de evaluación del tipo de cambio. Grecia no puede devaluar su tipo de cambio, pero tiene que hacer, por lo tanto, todo su ajuste vía impuestos. Por ejemplo, se le está requiriendo a Grecia que suba el IVA. Nosotros creamos el IVA en 1983 acá en República Dominicana, que es el ITEVIS. Lo creamos bajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Subimos muchísimos impuestos en ese entonces. Entonces, Grecia también tiene que hacerlo, tiene que hacer su ajuste. ¿Por qué? Porque es que no puede estar viviendo por encima de sus posibilidades. Si Grecia no puede ajustarse a lo que son los acuerdos de Maastricht, donde hay un nivel de déficit público determinado, 2-3% del Producto Interno Bruto, y al mismo tiempo no puede ajustar su nivel de deuda a que no pase del 60% del Producto Interno Bruto, entonces Grecia sencillamente dice, bueno, usted no puede ser parte. Usted puede ser parte de la Unión Europea, pero no de la zona euro. O sea, ¿cómo usted va a tener una política de tener una moneda común con el resto cuando usted lo que está haciendo es creando turbulencia? Yo hace rato lo hubiese sacado de la zona euro y dejo entonces que todo el ajuste de Grecia sea vía precios, es decir, una vía de la devaluación del tipo de cambio. Yo hace tiempo le hubiese recomendado eso al Banco Central Europeo o al Consejo Europeo, que sencillamente es preferible pasar por 2 o 3 meses de turbulencia, ajustes y ya. O sea, ¿qué representa Grecia de la economía europea? 1.8%. 1.8%, o sea, no es España, no es España. La cuarta economía, no es España, no. Es Grecia lo que estamos hablando, 1.8%. Entonces Grecia hace rato debió haberse sacado. Alemania no puede continuar con esto, no puede continuar con esto. Yo creo que Alexis Tsipras va a seguir extorsionando, chantajeando, presionando hasta conseguir el financiamiento y posponer 1 año más, 2 años más el ajuste. Y aquí es que viene el Fondo Monetario Internacional y dice, pues yo me paro y me voy. O sea, lo que dijo el Fondo Monetario Internacional al pararse esta semana e irse de la negociación es decirle a los otros países europeos, si ustedes quieren, por asuntos políticos internos, seguir negociando con Alexis Tsipras y su gobierno,
pues ustedes lo pueden hacer. Mientras tanto, nosotros no vamos a Washington. ¿Por qué? Porque ustedes, Grecia, Atenas, tiene que aumentar el IVA, tiene que aumentar cualquier otra figura impositiva que nos dé más ingresos y al mismo tiempo tiene que recortar las pensiones. Las pensiones, sí, es que usted no puede estar viviendo por encima de sus posibilidades. Usted no puede estar viviendo por encima de sus posibilidades. Porque ¿qué implica que usted viva por encima de sus posibilidades? Que algún tonto lo está financiando. Algún tonto lo está financiando. Si usted está viviendo por encima de sus posibilidades, algún tonto lo está financiando. Entonces, en algún momento usted tiene que pagar. Si usted no paga, entonces el tonto se va a quedar sin su dinero. Eso es lo que quiere Grecia ahora. Eso es lo que quiere Grecia. Obviamente que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y por eso el fondo recogió su motete y se fue para Washington. Vámonos a la pausa.